Ahora sí, padre, buenas noches. Un Buenas noches. gusto tenerlo entre nosotros. Soy el ingeniero Canepa. Hemos tenido conversaciones con usted telefónicamente Sí, y buenas es noches. una verdadera alegría tenerlo. Y si me permite, lo voy a presentar. Antes que nada, buenas noches a todos los que se han conectado con esta red. Soy el ingeniero Miguel Canepa y soy el gerente general de la Fundación Ciudad de Papel. Y quería decirles que a nombre de la Junta de Administración de nuestra institución queremos expresarle nuestro más cordial saludo y agradecimiento, especialmente en este día dedicado a la familia. Nos vamos a tratar el tema, o mejor dicho, nuestro ponente, el padre Augusto Melone, va a tocar el tema José Custodio del matrimonio y de la familia. Quería presentar entonces al padre Augusto Meloni, ¿no? Él ha ejercido importantes cargos en la Organización Mundial de la Salud en representación del gobierno peruano, como vicepresidente de la Organización Mundial de la Salud, miembro del Comité Conjunto de la Organización del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y el Fondo de Población de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Políticas de Salud a nivel global, miembro del Comité de Coordinación, Asesoramiento y Revisión del Programa Global de Tuberculosis en la Organización Mundial de la Salud, entre otros trabajos que ha desarrollado. Es médico de profesión y también sacerdote para la evangelización, sacerdote para la Iglesia Universal. Padre, buenas noches, un placer tenerlo entre nosotros. Tiene usted la palabra, entonces, listo entonces para exponer, padre. Muchas gracias, queridos hermanos. Gracias por la invitación. Muy bien, queridos hermanos. Vamos a desarrollar este tema que tiene por título San José, custodio del matrimonio y de la familia. Y justamente en este año 2021, en que el Papa Francisco ha declarado como el año de San José, un padre en la ternura, en la obediencia y en la acogida. Y vamos a comentar algunas cosas de las muchas que se pueden decir sobre San José. Es paradójico porque de San José en la Sagrada Escritura tenemos pocos pasajes que nos refieren a la persona de José. Sabemos que es desposado con nuestra Madre Santísima, que San José vive una situación singular porque estando desposado con María, nos refiere el Evangelio según San Mateo, él toma conocimiento de que María está gestando, que él no es el padre, y él decide, dice el Evangelio en una de sus traducciones, repudiar a María en secreto, y que ante la revelación del ángel que le dice no temas, acoge a María y al niño. Y entonces San José es una persona que la Iglesia siempre ha contemplado con admiración su significado en la historia de la salvación y que la Iglesia lo acogió justamente como patrono de la Iglesia. Y justamente este año jubilar es un aniversario de esa declaración. Y también San José es patrono del Perú. Y entonces es doblemente significativo para los peruanos, para la Iglesia Universal. Y San José se nos propone contemplar su vida como custodio. Y efectivamente, San José recibe el encargo de cuidar de María, que era muy joven, gestante, y del niño que lleva María en su vientre y de los primeros años
de la vida terrena del Dios y hombre verdadero, nacido de María Virgen. Y entonces José tiene que custodiar a María y a José y a Jesús. Y como custodio de María y de Jesús, en realidad José está custodiando toda la nueva creación, porque nosotros sabemos que en Jesús la creación herida por el pecado que ingresa por los espíritus intermedios, caídos, y que se participa por, diríamos, la decisión libre, como nos refiere el libro del Génesis, de nuestros primeros padres. El pecado entra en las criaturas humanas y el pecado daña a la creación entera y también a nuestra naturaleza herida por el pecado. Y esa creación herida en Cristo Jesús y en su Pascua se ha producido una nueva creación, ya no solo natural ni preternatural, sino sobrenatural, es decir, obra de la gracia, es decir, obra directa de la acción de Dios desde la naturaleza humana que comparte con su naturaleza divina y que se hace realidad en María Santísima. Toda la historia de la revelación y la elección del pueblo de la primera alianza va a tener como finalidad constituir esa familia que va a asumir al Redentor del mundo. Es decir, la historia desde Abraham hasta María y José es una larga preparación para esa nueva creación, en la que nosotros vemos en la primera alianza todos los tipos y antitipos de lo que se va a manifestar en plenitud en Jesucristo. Y todo ese tesoro es encargado a este sencillo hombre natural de Belén, de Judá, José, el hijo de Jacob, José el carpintero, descendiente de David, como estaba profetizado desde antiguo. Y entonces José es luego de María, y ambos, en función de la misión singular de Jesús, portadores de una misión que de ahí en adelante, poco a poco se va a extender a todas las criaturas humanas que, naciendo de nuevo, por méritos de Cristo Jesús en el agua y el Espíritu, es decir, el nacimiento de la gracia, participen de esa nueva creación que Jesucristo en su Pascua ya ha realizado. Y entonces José es custodio de María y de Jesús y de todo el linaje que se desprende de esa obra pascual que realiza el Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo por mérito de la Pascua de Cristo. Y lo que se va a producir y que contemplan en primer lugar de manera peculiar y única María, pero José inmediatamente cercano, es una nueva relación entre lo temporal, entre lo pasajero, entre las cosas de este mundo, entre lo natural y lo sobrenatural, lo infinito, lo divino, lo eterno, la gracia. Las familias y los matrimonios
que en Cristo Jesús han sido elevados a sacramento, es decir, sagrados, separados para Dios, tienen que, igual que María y José, custodiar esa relación misteriosa entre lo temporal, lo pasajero, lo terreno, la naturaleza humana, lo creado, visible e invisible, y lo sobrenatural, la gracia, lo increado, lo eterno, lo divino. Y mientras que nosotros no descubramos, estamos en esa dimensión participando de la misión de Jesucristo, probablemente no nos daremos cuenta de qué tan importante es la imagen y la figura de María, de José, y qué tan importante es su custodia. Y entonces, como esto tiene que ser un conversatorio, yo quisiera que reflexionemos un momento sobre eso. ¿Cuál es la dificultad que tiene la criatura humana? ¿Cuál es la dificultad que tienen los padres, no solo ahora, a lo largo de la historia, pero tal vez ahora de manera más apremiante? ¿Cuál es la dificultad que tienen las familias? Justamente en conciliar, en reconciliar, en unificar y no vivir de manera partida, divorciada, separada, digamos, su vida de oración, su vida de fe y su lucha cotidiana por satisfacer las necesidades pasajeras, las necesidades temporales. Y a veces, en esa, diríamos, dualidad, las personas postergan lo eterno, postergan lo sobrenatural, postergan lo divino y se concentran, se agotan, se desgastan en lo pasajero, en lo temporal, en lo material, en lo inmediato. Y cuando descubren que hay esas dos dimensiones, tienen una tensión. Y yo no sé si ustedes coinciden conmigo que esa es una dificultad de los matrimonios, de las familias, de los esposos, de los bautizados. Porque claro, las personas que no tienen fe, que no creen en la vida eterna, que no reconocen a Jesús como Señor, entonces claro, para ellos ese problema no existe. No hay esa dificultad. Pero para una persona que quiere vivir la fe, una persona que se declara una persona de fe, una persona que ha recibido los sacramentos de Jesucristo a través de su iglesia, una persona que quiere vivir un matrimonio y una familia en Cristo, encuentra esa dificultad. No solo, diríamos, los casados y las familias, también los célibes, también los religiosos, también los sacerdotes, también los consagrados. De maneras diferentes, pero también vivimos esa misma tensión. Y entonces, a veces custodiamos, nos preocupamos y nos afanamos por lo pasajero, por conseguir trabajo, por cuidar la salud, por los medios materiales, vivienda, vestido, educación, pero nuestros afanes por vivir sin pecado, por vivir la santidad, por alcanzar la patria celestial, por vivir en gracia, por vivir plenamente la fe, muchas veces, en la mayoría de los casos, se subordinan a lo pasajero. Y es muy común que la gente dice, no he tenido tiempo de ir a misa, por ejemplo. No he tenido tiempo de hacer oración. El trabajo me quita tiempo. O me quita tiempo para mis estudios, mi trabajo, mis actividades pasajeras, las cosas de Dios. En otras palabras, las cosas de Dios me empiezan a estorbar. Y entonces muchas veces los padres
en la vida presente, las familias custodian lo pasajero y no custodian lo eterno. Igual pasa con las instituciones. Las instituciones humanas, los gobiernos actualmente, las políticas públicas, todo está centrado en lo pasajero. Parecería que lo divino, lo eterno, son cosas, diríamos, que son creencias de solo algunos, que no son importantes y que cada quien se arregle como pueda. Eso no siempre fue así. Y al tiempo presente, cada vez son más fuertes las presiones para que nos concentremos única y exclusivamente, o por lo menos prioritariamente, en lo pasajero. Y cada vez menos sabemos cómo y qué tenemos que hacer para equilibrar, porque efectivamente hay necesidades pasajeras, pero también tenemos la necesidad de lo eterno, de lo trascendente. Y justamente María y José, y especialmente José, nos ayudan para resolver esa contradicción. Yo voy a romper un poco el esquema, diríamos, propuesto para esta dinámica de esta conversación, de este conversatorio, y antes de continuar voy a abrirles un espacio para que ustedes hasta aquí hagan comentarios, preguntas, si creen que lo que les estoy afirmando es una dificultad que ustedes enfrentan, que ustedes ven que otras personas se enfrentan, o ustedes creen que es algo que yo estoy imaginando esta situación, pero no corresponde con nuestra, diríamos, necesidad presente. Estoy asumiendo que ustedes son personas de fe, son bautizados, son miembros de la iglesia. El que les está hablando es un sacerdote, les estoy hablando como sacerdote de Jesucristo, de la Iglesia Católica. Y bueno, les quiero ofrecer que puedan hacer algunos comentarios, preguntas, para corroborar si es que hasta aquí estamos de acuerdo en que hay esa tensión, ustedes creen que no hay ningún problema y todo va bien y ambas cosas se compatibilizan sin ninguna dificultad. Y entonces, si es así, ya diríamos, ya no necesitamos la charla. Entonces les ofrezco la palabra, los que quieran comentar, levanten la mano para que puedan activar su micrófono y escucharlos en sus comentarios o si prefieren a través del chat. Bueno, yo en primer lugar, padre, quisiera hacer un primer comentario de lo que usted está señalando y evidentemente es así. Existe esa tensión. O sea, pareciera que viviéramos y que todo estaría centrado en las cosas que vivimos todos los días, que lo sobrenatural no cuenta la mayoría de las veces, por lo menos en la vida nuestra, ¿no? Yo me sorprendo muchas veces que eso suceda conmigo, por lo menos, ¿no? Y en ese sentido, sí, pues, sí es verdad lo que usted está señalando. Okay. Y justamente eso quisiera corroborar, a ver si ustedes, más de algunos de ustedes, tienen esa misma impresión, porque entonces sí vamos a poder contemplar con interés a José, porque José y María sí resolvieron ese problema, que nosotros ahora lo tenemos como dificultad, pero tal vez no nos hemos dado cuenta que hicieron ellos. Voy a hacerles preguntas más directas de repente, ¿ya? Para si no quieren opinar tan ampliamente. Díganme, ¿quiénes de ustedes, levanten la mano, los que hacen oración todos los días, van a misa todos los domingos, hacen oración con sus esposas, con sus esposos, con sus hijos, hacen su examen de conciencia, reciben los sacramentos regularmente y entonces están en un camino de santidad? ¿Y quiénes? A ver, ¿quiénes están en ese camino de santidad y sienten que están avanzando bien, están contentos, cumplen con las cosas temporales y cumplen con Dios? A ver, levanten la mano. Le pongo, definitivamente la vida matrimonial es difícil, dice Jorge.
Luego Aldo y Angélica dice, efectivamente, en estos tiempos se evidencian muchas dificultades por la tendencia del hombre hacia lo material más que lo espiritual. Olvidamos que no solo de pan vive el hombre. Luego hay una chica, Ana Paula, dice, lamentablemente nos hemos alejado de las creencias, tal como dice usted, padre. Es falta de tiempo, es dejar para después y después nos olvidamos. Otra, Estefanía, dice, las cosas materiales nos absorben y siempre posponemos a Dios. Más Pilar dice, muchas gracias por sus reflexiones. Usted ha descrito claramente la lucha constante que tenemos, ya que cada día nos esforzamos para amar a Dios y a nuestra familia sin dejar de cumplir con las obligaciones diarias. Es muy cierto, padre, posponemos las cosas de Dios, dice. Luego hay otro comentario, hago oraciones con mi hija cada día, trato de acercarla a Dios, llevarla a la iglesia, a misa. Y luego Sofía dice, nosotros oramos en la noche y agradecemos al levantarnos y vamos a misa, y si no se puede el domingo, vamos el sábado a las... Y si no se asiste, se ve la forma, dice. Aquí hay varios que han levantado la mano también, padre. A ver, muy bien. Podrían activar su micro, sí. A ver, si alguno quiere comentar, ustedes activan su micro o usted, quienes active el micrófono para escuchar a ver alguno de ustedes. Edgar ha levantado la mano. A ver, Edgar, te escuchamos. Edgar, te escuchamos. Padre, buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Edgar Porras. Mi esposa Mireia está al costado en la cocina, pero también escuchando esta interesante reflexión que está dando el padre. Yo no estoy casado, fui invitado exactamente por un catequista, pertenezco a una comunidad de la parroquia Santa María Reina. Estoy próximo a casarme, pero el ejemplo que nos está dando el padre sobre José, sobre San José, es bastante importante, bueno, al menos para mí como padre de familia, porque tratamos en lo posible de mantener la familia unida, la familia en oración. Es un poco difícil a veces porque yo tengo ya hijos adolescentes, ¿no? Eh, el que ellos quieran entrar a una comunidad, el que quieran pertenecer a la iglesia, seguir un camino, es a veces difícil, ¿no? Pero para eso yo como padre, mi esposa, lo apoyamos constantemente y pueden entender. Y a veces es difícil porque se ve tanta adolescencia en las calles que no tienen esa ayuda, esa facilidad como, bueno, al menos mi persona, como pertenezco a una comunidad de una parroquia, la podemos hacer, ¿no? Y es claro ejemplo para mí esto, porque me ayuda, ¿no? Ahora, lo que yo quería hacer una pregunta, padre. Así como nosotros tenemos los problemas que nos suceden, como usted mencionó, el trabajo, falta de dinero, las preocupaciones que día a día llevamos a mantener a la familia, los alimentos, la educación, ¿no? ¿Qué hay tanta diferencia había en lo actual con la vida de San José y María cuando tenían a Cristo? O sea, yo sé que Cristo vino al mundo para salvarnos del pecado, ¿no? Para darnos tantas enseñanzas. Pero habían esos problemas entre ellos como matrimonio. A ver, es muy importante, justamente de eso se trata. Es que efectivamente sí, José y María no fueron exonerados por la misión que tuvieron tan importante en la historia de la salvación. No es que a José le llegó una tarjeta de crédito, no es que le llegó una cantidad de dinero, no, José tuvo que trabajar igual que cualquier padre de familia, día a día. María tuvo que hacer todas las tareas domésticas y que correspondían a las mujeres en su época. No fueron exoneradas de ninguna tarea humana. Y simultáneamente ellos tuvieron que asumir ese encargo de custodiar la nueva creación que se estaba desplegando en Jesús, que ellos reconocían como Dios verdadero, con certeza plena. Entonces, podríamos afirmar que sí, que José y María son por eso
ejemplos pertinentes, actuales y válidos para nosotros. No fueron liberados ni exonerados de ninguna tarea humana, como que tampoco Jesús. Jesús tuvo que aprender como aprenden todas las criaturas humanas, todos los niños, los jóvenes, todo lo necesario para la subsistencia humana, temporal. No por ser Dios, esta realidad que nosotros tenemos de tensión entre lo temporal y lo eterno, entre lo corporal y lo espiritual, entre lo carnal y lo divino, esas dificultades las han tenido todos los seres humanos desde que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo. Diríamos que sea difícil, eso es un hecho. Justamente la oración colecta de esta semana, si ustedes siguen la misa diaria y ahora pasan a leer la oración colecta de esta semana, se van a dar cuenta que refiere a eso. Pero como sé que de repente ustedes no la tienen a la mano, yo les voy a leer la oración colecta de esta semana. Y ustedes saben, la oración colecta es una oración, se llama colecta, porque es la oración que dice el sacerdote y que recoge todo lo que nosotros deseamos. Y todas las semanas, cada domingo, en el tiempo ordinario, cambia esa oración colecta. La repetimos durante una semana. Claro, los días que hay solemnidad y hay fiestas o memorias obligatorias de los santos, tienen sus oraciones colectas específicas, pero se repite todas las semanas una oración colecta. Y entonces vamos a ver la oración colecta de esta semana. Semana 20. Oh Dios, que has preparado bienes invisibles. O sea, además de los bienes temporales, visibles, alimento, vestido, educación y todo lo temporal, hay bienes invisibles que Dios ha preparado. Para los que te aman, o sea que el Señor, a los que lo aman, es decir, a los que tenemos fe, el Señor nos ha preparado bienes invisibles. Infunde, dice, la ternura de tu amor en nuestros corazones para que, amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Es decir, lo que se nos está diciendo es que los bienes eternos son mucho más grandes que los bienes temporales y que los sueños más ambiciosos que pueda tener cualquier otra criatura humana. En otras palabras, se nos está diciendo que todos nosotros somos pobres, porque si no tenemos a Dios, así tengamos al mundo, somos pobres. De nada me vale tener todos los tesoros pasajeros si no tengo el bien infinito, el bien eterno. Y el bien eterno es Dios mismo que se nos da, se nos llama a participar de vida divina. Y entonces por eso las lecturas de estos días, del tiempo ordinario, empezando ayer, empezó con el joven rico, que se va triste porque no quiso vender sus cosas. Ahora los apóstoles le dicen a Jesús, pero bueno, ¿quién se puede salvar? Porque Jesús dice que difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de los cielos. Pedro le va a decir, ¿y a nosotros qué nos va a tocar? Entonces los apóstoles también tenían esa preocupación. Pero ellos comprendieron la enseñanza de cómo equilibrar ambas cosas. Y eso, por supuesto, lo viven en plenitud María y José. ¿Cómo hacen ellos? A ver, vamos a lo concreto. Cuando María cocina, cuando María lava la ropa, cuando María arregla la casa, cuando María va a conseguir lo necesario para el día a día como una ama de casa, María sabe que todo lo que está haciendo es para José, para ella misma que tiene necesidades materiales y para Dios, porque ella sabe que Jesús es Dios.
Cuando José trabaja como carpintero, tiene que conseguir lo necesario para el día a día, él sabe que ese trabajo, que ese esfuerzo es para él, es para María y es para Dios, porque sabe que Jesús es Dios. El tema nuestro es que nosotros, los bautizados, siendo hermanos de Jesús, siendo hijos del Padre de nuestro Señor Jesucristo, hijos de Dios, por adopción, siendo templo del Espíritu Santo, cuando hacemos todas las cosas que necesitamos para lo temporal, nosotros creemos que lo hacemos solamente por lo temporal y no lo hacemos para Dios. Porque nosotros hemos olvidado o no recordamos o no lo aplicamos y no nos damos cuenta que nosotros en el bautismo, diríamos, tenemos dos vidas. Una vida natural que empezó por amor de Dios, donación de Dios, gracia de Dios, consecuencia del amor de nuestros padres, que colaboraron con esa creación y por eso vinimos a la vida natural desde cigotos, pero que en el bautismo hemos recibido una vida divina y que en nuestro ser esas dos vidas coexisten. Entonces nosotros muchas veces creemos que lo que hacemos solamente son para lo natural, solamente para lo temporal y que no impacta en la vida divina y en la vida sobrenatural. Y que esa vida sobrenatural, que es vida divina, es de Dios. Nosotros no somos los dueños. Pero nuestra naturaleza humana, herida por el pecado, que ha sido perdonado en el bautismo, pero han quedado las consecuencias en la concupiscencia, en la tendencia a lo fácil, al mal, hacen que fácilmente nosotros nos olvidemos o posterguemos lo sobrenatural. Y más aún porque las ideologías de este mundo contemporáneo, más específicamente en los últimos 200 años, nos machacan mañana, tarde y noche, que lo único que cuenta es lo pasajero. Tenemos muchas amenazas en las dificultades del día a día que pueden dañar nuestra fe y que pueden hacernos creer que más importante es lo pasajero que lo eterno. Y de esa manera ya no puedo cumplir el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, sino voy a amar las cosas y a las criaturas antes que al Creador. Y justamente José y María nos enseñan que yo resuelvo esa contradicción aparente si es que yo descubro que Dios está no solo con nosotros, sino que Dios está en nosotros. Y que de alguna manera nosotros somos criaturas desde el bautismo divinizados. Pero muchas veces, como nosotros somos criaturas imperfectas, como nosotros vemos mal en nosotros mismos y en los demás, y en el mundo, nosotros nos acostumbramos a ver el mal por todas partes. Pero, claro, en medio de ese mal yo digo, ¿dónde está Dios? Como le pasaba a Gedeón. Yo lo que tengo que descubrir es que efectivamente hay mucho mal. Y no me tiene que llamar la atención que haya en mal, ni en mí, ni en otras personas, ni en el mundo. Lo que me tiene que llamar la atención es porque hay bien. Y entonces yo tengo que empezar a descubrir que en medio de todos los errores, pecados, miserias que pueda tener, sin embargo, tengo en mí, en mi propia experiencia, en mi propia biografía, momentos, instantes, o de repente no tan pocos momentos, en que yo puedo hacer cosas buenas.
que yo puedo hacer cosas gratuitas, que yo puedo amar. Claro, no me dura a veces mucho tiempo, a veces es breve, a veces me canso, pero yo puedo descubrir eso en mi vida y lo puedo descubrir también en otras personas. Y entonces cuando yo descubro eso, que hay bien, yo sé que el bien viene de Dios. Y entonces empiezo a descubrir que en realidad, a pesar de que tengo esa ruptura entre lo temporal y lo eterno, que no vivo mi fe plenamente, en mí y en otras personas, incluso en las más perversas que puedo encontrar, hay por lo menos chispazos de bien. Y entonces uno se tendría que preguntar, pero si yo actuara con más conciencia, si yo me diera cuenta que realmente Dios está conmigo y en mí, si yo me diera cuenta que no estoy solo y que todo lo que hago en realidad lo tendría que hacer con y para el Señor, incluido las cosas más simples, cuando tiendes tu cama, cuando te aseas en la mañana, cuando vas a trabajar, cuando realizas las tareas en tu centro laboral o en tu casa, y todo lo hago por amor y no por obligación o por buscar una recompensa pasajera, entonces yo voy a custodiar la gracia, la vida sobrenatural y también la vida natural, que son dones de Dios. Y eso lo tuvieron claro María y José. Nosotros, al cabo de 200 años de un lavado de cerebro generalizado, creemos que lo más importante es lo pasajero, porque hemos sido engañados y entonces necesitamos conversión. Y claro, nos desanimamos como Gedeón porque creemos que no se puede. Dice que Gedeón, es la lectura, si ustedes van al pasaje de hoy lo pueden ver, Gedeón le dice, ¿no? A ver, pero bueno, vamos a ver, si eres tú verdaderamente te voy a traer la ofrenda. Entonces lo trae la ofrenda, un pedazo de carne, un caldo, y entonces dice que todo eso con el bastón del ángel del Señor se enciende con el fuego. ¿Cuándo ocurre eso para nosotros? En la Eucaristía, en la misa. Porque en la misa Dios mismo se nos entrega. Baja el fuego, baja el amor de Dios, el Espíritu Santo, y convierte ese pan y ese vino en cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo que se me entrega, que es alimento indispensable. Pero claro, si yo voy a la misa creyendo que voy a una especie de psicoterapia, cumplir una cosa que es una costumbre meramente humana, y no me doy cuenta que voy a atender una necesidad fundamental, la más importante de todas, que me va a ayudar a que toda mi vida, todo mi ser se integre, entonces yo puedo ir a la misa y claro, no lo aprovecho. El domingo que viene vamos a escuchar en el Evangelio, San Juan capítulo 6, ya la última parte, que Jesús les está hablando de que Él es el pan que ha bajado del cielo, que si no comen su carne y beben su sangre no tienen vida en Él. Hasta que les habla de que Él es el pan, a ellos les recuerda el maná, etcétera, quieren comer el pan. Pero cuando Jesús les empieza a hablar de que tienen que beber su sangre y comer su carne, se escandalizan y lo van a dejar. Quedan solo los 12. Jesús no detiene a los que se van. Quedan solo los 12. Los demás discípulos se van. Eso se conoce como la crisis de Galilea. Abandonan a Jesús sus discípulos. Quedan solo los 12 y Jesús les va a preguntar, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro va a responder, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Claro, Pedro ahí no sabe todavía lo que está diciendo, pero dice una verdad. ¿Qué significa
¿Cuál es la diferencia entre comer el pan y comer la carne y la sangre? ¿Y por qué por eso Gedeón habla de ese sacrificio, de esa carne que es asada, ese holocausto? Diríamos, yo puedo ir a misa a comer solo pan, o puedo yo ir a misa y como carne y sangre de Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si yo voy a misa y no me quiero negar a mí mismo y no quiero tomar mi cruz, yo me quedo simplemente buscando a Jesucristo porque quiero pan, porque quiero cosas temporales, como el maná. Es decir, María y José tienen fe, le creen a Dios y están dispuestos a obedecerle a Dios. Nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestra fe muchas veces es débil, está dañada. Es una fe que se ha hecho vana, es una fe que solo busca lo pasajero, porque creemos que Dios no le importa lo que nos pasa, que no se interesa por nosotros. Y entonces, claro, olvidamos el don precioso que el Señor nos quiere dar. Y repito, yo como y bebo la sangre cuando voy a la Eucaristía y comulgo, cuando yo estoy dispuesto a negarme a mí mismo y tomar la cruz. Todo el año pasado, tiempo de pandemia en el mundo entero, también en el Perú, ha habido muchos enfermos, mucha gente ha muerto. ¿Cuál ha sido la oración más repetida de la gente? Que no haya cruz. Que no me enferme. Ahora la gente está preocupada, algunos no quieren vacunarse. Le tienen más miedo a la vacuna que al virus. Es decir, nosotros creemos que a Dios no le importa lo que nos pasa. Creemos que estamos solos. Como Gedeón, que le dice, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? No nos damos cuenta que lo que ocurre en el mundo es para que nosotros crezcamos en la fe, para purificar nuestra fe. Y eso lo aprendió María y lo aprendió José. María, cuando va a llevar al niño con José al templo, Simeón, el anciano, le va a decir a María y va a escuchar José, este niño está para ser bandera discutida, para que se revele lo que hay en el corazón de los hombres. Y le va a decir a María, y a ti una espada te va a atravesar el corazón. María estuvo presente en la cruz. María sabe que su hijo es inocente. Es el santo de los santos. Sabe que está condenado injustamente. Pero María no está desesperada. Está dolorida, sí. Pero dice el Evangelio según San Juan que está de pie. Es decir, eso significa con fe. Ella está entregando a su hijo. Porque ella sabe que la muerte no es la última palabra. No entiende cómo, pero sabe que es Dios. Y por eso María nos acoge a nosotros como hijos. Ya en ese momento no estuvo José. José había muerto antes, no sabemos exactamente en qué momento, pero probablemente antes de que Jesús empiece su vida pública. Porque cuando dice Mateo, citando al Génesis, el Señor, capítulo 19, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, eso en primer lugar se refiere a Jesús. Porque Jesús se ha unido a las criaturas humanas, se ha unido a su iglesia. Y Él ha dejado todo por nosotros. Y Él es fiel. Él no nos va a dejar. Jeremías dirá, así tu padre y tu madre te dejen, yo no te voy a dejar. Los esposos tienen que ser signo del amor trinitario de Dios. El matrimonio es para crecer en la fe y en la santidad. No es para que un hombre haga feliz a una mujer y una mujer haga feliz a un hombre y ambos hagan felices a sus hijos. Eso es la añadidura. Es para que sean fieles, no pierdan la fe y se cuiden mutuamente.
y de esa manera puedan vivir como hijos de Dios. En otras palabras, para que no pierdan la gracia, en otras palabras, para que no pierdan, ni descuiden los sacramentos, ni descuiden la oración, ni descuiden al Señor. Pero al presente, muy pocos matrimonios viven eso, y muy pocas familias la viven. Y a veces los padres se sorprenden porque la historia, diríamos, de la vida de fe, ¿cuál es? Un niño bautizado, pequeño, es un niño piadoso, una niña piadosa. Pero ya hacia los 7, 8 años, cuando ya tienen uso de razón, cuando ya pueden hacer ejercicio de su libre albedrío y pecar, los niños muchas veces poco a poco se van alejando de Dios. Pero cuando llegan a la primera comunión alrededor de los 9, 8, 10 años, todavía no tienen, diríamos, grandes pecados. Y es un momento de gracia. Pero muchas veces después de la primera comunión no siguen perseverando, porque los padres no tienen tiempo de llevarlos, los niños no siguen viviendo la vida sacramental. Entonces cuando llegan a jóvenes, 14, 15, ya han conocido el pecado y reciben la confirmación, pero a veces se entusiasman un poco, pero rápidamente decaen. Es más, ya esos jóvenes no quieren que los padres los acompañen, ya se avergüenzan, quieren ser, entre comillas, autónomos, y ya en la secundaria y peor en la universidad, fácilmente debilitan o pierden la fe. Y entonces lo que se trata es que los esposos, las familias sepan que tienen que cuidar la fe unos de otros y que la fe es el tesoro más grande porque nos permite responder al Señor y no perder la vida sobrenatural. Entonces, por eso es que es tan vigente el ejemplo de María y de José. Todos los días los esposos se tienen que perdonar unos a otros. No solo de repente no se han ofendido, no se han maltratado, pero tienen que perdonarse porque de repente no se están amando como el Señor los ama. Y además ambos tienen que pedirle perdón al Señor porque de repente no están cuidando la fe, no se están ayudando mutuamente. Y luego tienen que dar gracias todos los días. Pero muchas veces no lo hacen. No tiene que ser muy largo. Pero si todos los esposos hicieran eso por lo menos 2 veces al día, desde el día del matrimonio, incluso antes de casarse, entonces se van a dar cuenta que el sacramento del matrimonio no es de 2, sino es de 3. Es el esposo, la esposa y Jesucristo. Y Jesucristo es el que los va a ayudar con María y José a cuidar ese matrimonio. Pediría, por Terminamos favor, con una oración y así es, padre. quedamos con esa tarea pendiente, ¿ya? Sí, En el sí. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de María Dios, de Dios. ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes y Y la con tu bendición espíritu. de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Mucho ánimo, queridos hermanos. Que Dios los bendiga.